Hola, buenas tardes. La clase que nos congrega hoy es sobre hermenéutica y la vamos a trabajar tal cual se da el proceso hermenéutico, como para que ustedes tengan una referencia más práctica, digamos, y vamos a partir de concepciones andinas, pero quiero aclarar que esta clase ustedes la tienen que poner en referencia, la tienen que relacionar con la de hermenéutica latinoamericana que va a dar el profe Mario, el trabajo práctico que corresponde, el texto de Salas Astraín, al que él se va a referir, y también a la clase sobre Heidegger. Tienen que relacionar, además, con el texto sobre pensamiento andino que tienen indicado en la bibliografía. Es decir, todo eso constituye una unidad temática que es necesario que ustedes vean en todos estos textos y clases para poder tener una comprensión de lo que estamos proponiendo. Vamos a pasar a ver algunos textos que habitualmente circulan oralmente en el ámbito andino y en otros también, pero nosotros los vamos a presentar por escrito. Un primer texto, si me podés ampliar un poquito, Luis, el tamaño, ahí está. Dice así: esto es un hecho verídico. Le sucedió al hijo de una amiga. Su niño tenía dolor de estómago, diarrea, como una semana. Su madre lo llevó al hospital, donde le recetaron unos remedios, jarabe y pastillas. Pero la mejoría duraba horas y volvía al estado de antes. En eso, una señora le recomendó ir a un médico particular y éste le dijo que la criatura estaba ahicada, porque en la coca salía que había estado cerca de un animal muerto y que ese mal olor lo ahicó, que la única solución era de puznearlo, que averigüe en el matadero cuando están faenando y que busque una vaca negra, y cuando la carneen, que en ese momento que le saquen la panza, tenían que meter al niño desnudo dentro de la panza unos minutos. Solo tenía que quedar la cabecita fuera de la panza y que al sacarlo lo tenía que envolver en un trapo negro y dejar que se seque el puzno, y no debía bañarlo 3 días, y que este procedimiento de puzniarlo debía hacerlo 3 veces. Con esto el niño mejoró, y cuando realizó las 3 curaciones, la enfermedad desapareció. Vamos a revisar un poco el texto. Seguramente gran parte de ustedes conocen el tema, pero vamos a revisar algunos aspectos que nos interesan especialmente para poner en acción el método hermenéutico. En realidad nosotros no vamos a ver hoy demasiada teoría sobre hermenéutica, sino que vamos a trabajar más cómo esta teoría se pone en acción. Empezamos por decir que esto es un hecho verídico. Como les decía, estos textos, estas narraciones generalmente circulan en forma oral. Esta así nació, en forma oral, solo que la escribimos. En una narración oral es muy importante esto, en el comienzo, decir que se trata de algo verídico. Esto le da fuerza de verdad y hace que cobre vida y sentido el texto. Eso le sucedió al hijo de una amiga. El niño, ¿qué tenía? ¿Qué síntomas tenía? Dolor de estómago, diarrea. Como cualquier persona vinculada al sistema de salud o en conexión con el sistema de salud,
lo lleva a la madre al hospital, pero los remedios que le recetan los médicos o quien lo atiende no dan mayor resultado, solo es temporario. Pero una señora se da cuenta de este problema y le dice, le aconseja ir a un médico particular. ¿Qué es un médico particular? Un especialista en estas cuestiones, en estos casos, un curandero, que le decimos habitualmente. ¿Qué le dijo el curandero, el especialista? Que el chiquito estaba ahicado. Ahicado, es decir, que padecía una enfermedad que conocemos como ahicadura. ¿Y por qué él le hace ese diagnóstico? Porque lee la coca. Tira la coca y lee claramente que la enfermedad del chiquito es ahicadura. ¿Y por qué se ahicó? Porque, según dice en la coca, estuvo cerca de un animal muerto e inhaló el mal olor que despedía el cuerpo del animal muerto, el cadáver. Y ese olor, al ser inhalado e introducido en el organismo, lo enfermó, lo ahicó. ¿Cómo se hace entonces para curarlo? Ya sabemos que el tratamiento del hospital no dio resultado. El especialista va a seguir otro procedimiento totalmente distinto. Va a puznearlo. ¿Qué significa esta palabra? Viene de puzno. ¿Y qué es el puzno? Es el líquido que se genera en el estómago de la vaca, que sabemos es un animal rumiante, mientras procesa el alimento que ingirió. Entonces, era necesario encontrar un animal que pudiera ayudar al chiquito en el proceso de recuperación, en la terapia. Para eso tiene que ir la madre, en algunos casos, en otros va directamente el especialista, al matadero. Y encuentran una vaca negra que va a ser faenada. En cuanto la faenen, tienen que extraerle el estómago y, digamos, extraerle el contenido del estómago y meterlo en él al chiquito, desnudo, completa el cuerpito, dejando solo la cabeza afuera. Y mantenerlo allí unos minutos. Entonces, ¿cómo hacen para puznearlo? Ya sea este procedimiento que les indiqué, o bien en algunos casos dicen que, en algunos textos dicen que debe tomar 3 cucharitas de ese puzno, es decir, del líquido producido por la vaca, que al ser recientemente carneada está tibio. Entonces debe beber 3 cucharitas. Cuando lo sacan al niño del estómago de la vaca, todavía tibio, tienen que envolverlo en un trapo negro. El puzno de la vaca que lo cubrió se va a ir secando, pero tiene que secarse al calor de la envoltura del trapo negro y dejar que se recupere sin bañarlo. Para esto tienen que pasar 3 días para que lo pueda bañar. Y el procedimiento de puznearlo, suponemos que se refiere aquí a tomar el líquido, a ingerir el líquido de la vaca, tiene que repetirse 3 veces. 3 días en reposo y 3 veces tiene que tomar el puzno. Después de esto, el chiquito mejora y se cura, pasa la enfermedad. Vamos a ver ahora otro texto similar que dice: cuenta mi papá que cuando mi sobrino era chiquito, se enfermó de ahicadura. Lo llevaron a lo de la abuelita Feliciana, en Rodero. Ella le dijo a mi papá que para curarlo tenía que matar a una vaca de color negro.
Mi papá volvió a Hornaditas con doña Feliciana. Mataron una vaca, le abrieron la panza e introdujeron a mi sobrino. Allí permaneció 5 minutos. Lo sacaron y lo recostaron en una cama, envolviéndole bien todo el cuerpo para que se le evaporara el líquido y saque toda la picadura. Él tenía que tomar el jugo del puzno de la vaca para así limpiarse todo su interior. Para terminar de curarse, tuvo que hacer reposo 1 semana. Vemos que acá nuevamente aparece la terapia, la forma de terapia recomendada en el texto anterior, pero aquí la especialista es una mujer, una abuela, que le indica también buscar una vaca de color negro, lo mismo que en el texto anterior, para faenarla. El procedimiento fue el mismo, lo pusieron durante unos minutos dentro del estómago de la vaca faenada, y cuando lo sacaron, el chiquito tenía que hacer reposo envuelto en una manta, un trapo, que acá no dicen de qué color era. Tenía que tomar el jugo, el puzno de la vaca, y acá nos indica que eso se debe, o digamos, se recomienda tomar el jugo para limpiar su interior. Y el reposo en este caso duró más de 3 días, 1 semana. Entendemos que después de eso se curó. Vamos a un tercer texto. Vamos por el tercer texto. Esto le sucedió a mi sobrino al cumplir su primer año de vida. Como siempre era un niño muy tranquilo, hasta que un día falleció mi abuela de paro cardíaco. Al momento que llegamos a la sala velatoria, mi sobrino cambió completamente. Justamente esa noche cenó poco y mi hermana lo comenzó a ver extraño porque él es de comer bastante. Así fueron pasando los días y mi sobrino comía cada vez menos, pero andaba con desarreglos todos los días, con un olor bastante desagradable. Su madre un día decidió llevarlo al hospital para ver qué tenía, porque a simple vista parecía desnutrido por lo flaquito que estaba. Lo internaron por 2 semanas y no había mejoría, por lo que todos pensábamos que iba a morir. Por eso mi hermana decidió sacarlo del hospital, porque los doctores lo hacían sufrir con cada análisis. Al salir del hospital, fuimos a la parada de micros. Justo allí nos encontramos con la madrina de mi hermano. De mi hermano. Al ver a mi sobrino nos dijo que estaba ahicado y que si no lo hacíamos curar iba a morir. Pero nosotros no conocíamos quién curaba de eso, ni sabíamos qué era. En ese entonces, la comadre de mi mamá nos dice que lo llevemos al curandero, médico particular. Era uno conocido de ella. Al llegar al lugar lo vio y dijo que lo esperemos mientras él salió de urgencia un momento. Al llegar nos pide que lo acompañemos al matadero. Nos hizo elegir entre 2 vacas negras. Elegimos la hembra. La mataron, abrieron toda su panza, le sacaron todas las tripas y metieron allí a mi sobrino, todo el cuerpo, menos la cabeza. Lo dejó como 30 minutos. Mi sobrino lloraba y lloraba. Al sacarlo lo puso encima de una manta negra y nos pidió que lo envolviéramos. Al tocar la manta noté que estaba tibia. Lo dejó dormir hasta el día siguiente, en donde volvió a hacer lo mismo. Mi sobrino ya estaba mejor. Así con el tiempo la mejoría se notaba día a día hasta que se curó completamente. Estoy muy agradecido con ese señor curandero por curar a mi sobrino. Bueno, ya creo que los términos que podían no entenderse los hemos aclarado con el primer texto. Fíjense que en los 3 casos quien lo narra da testimonio de que se trata de una persona muy cercana, muy conocida, y lo hace con la autoridad de quien ha participado directamente en el tema, en esa
constatación de la enfermedad y en la terapia que le administraron. Ahora veamos si hay entre estos textos cuestiones comunes. En el primero veíamos que el especialista les dice que la causa de la icadura es haber estado cerca de un animal muerto y haber inhalado el mal olor. En el tercero, la causa es la participación en un velorio, en el que, bueno, el muerto era un humano, un ser humano, y seguramente la forma en que se origina la enfermedad tiene la misma causa, el contacto con el olor o la descomposición que exhala quien ha fallecido. Entonces no es privativo del contacto con algún ser humano fallecido, también puede ser con un animal. Esto produce la icadura. ¿Y cuáles son, según los textos, los síntomas de esta icadura, de esta enfermedad? Podemos pasar al primer cuadrito. Bueno, acá los tenemos ordenados y sintetizados. En el texto en el que se explicitan, habla de diarrea, de que no comía y que por lo tanto ha adelgazado y por eso dice aparece como desnutrido y también se han deshidratado. En los tres textos esto está presente. En otros textos aparecen también dolor en todo el cuerpo, palidez, la diarrea ya la mencionamos, fiebre, el adelgazamiento también ya está, lastimadura en las fosas nasales en algún caso, y esto porque el enfermo se las pellizca y al pellizcárselas permanentemente las lastima. En los tres textos, las causas de la enfermedad es el contacto con personas o animales muertos en descomposición, haberlos visto y haber inhalado sus malos olores. En los tres textos también, quien cura es un especialista, un curandero o una curandera, en algunos casos ligados a la familia y en otros no, según las diferentes versiones que consultemos. ¿Cómo curan? Mediante rituales. La introducción del paciente en la panza del animal sacrificado. Si han prestado atención, hay un detalle importante, justamente en relación con el animal que se sacrifica. Cuando se trata de un niño varón, el animal es hembra. Cuando se trata de una niña, al revés, el animal es macho. Luego de que lo sacan del estómago del animal, hace reposo, está en una habitación, no lo cambian de una a otra, y en algunos textos aparece el sahumado con hierbas aromáticas. ¿Qué se utiliza para la curación? Animales negros, como vimos, cuyo sexo varía en relación con el del paciente. En algunos casos sapos pequeños, y ahora les explico, las hierbas aromáticas con las que sahuma y los jugos intestinales del animal sacrificado, que es el puzno. Además, se los envuelve en una manta o una tela negra. ¿Por qué digo sapos en algunos casos? Pequeños sapitos. Porque en alguna terapia, mucho menos frecuentemente que el recurso a la faena del animal, aparecen otros animales, que son los oscollos, unos sapitos muy chiquitos que se introducen por un momento en las fosas nasales. ¿Por qué? Podemos pensar
que como los sapos son animales en contacto con lo subterráneo, y eso ya lo vamos a retomar en un momento, ellos pueden extraer del cuerpo del enfermo ese olor que ocasiona la enfermedad y que es producido por otros seres que van a residir en el espacio subterráneo, que son los difuntos. Entonces, de esa manera, pueden librarse de la enfermedad y recuperar la salud. A ver, sigamos un poquito más. Acá no salió una parte del esquema, pero bueno. Introducimos, no aparece en lo que yo envié, es la parte de la derecha. Introducción del ahicado en el estómago tibio de un animal doméstico negro recién sacrificado. Esto puede tener el sentido de la producción de un nuevo nacimiento. Por supuesto, es simbólico. La ingesta del líquido del estómago, del intestino, del animal sacrificado, ya lo aclaraba un texto, tiene que ver con, ahí está, con producir la reactivación del organismo del paciente. Es decir, ese líquido tibio del proceso digestivo del animal ayuda al enfermo a recuperar la posibilidad de realizar su propio proceso digestivo. Con lo cual, realizado este procedimiento, esta terapia, estos dos pasos, más el reposo abrigado y la dieta de los días siguientes, logran la restauración del equilibrio en su organismo. En su organismo y en relación con su contexto, porque las enfermedades, los desequilibrios en esta concepción no se dan en forma aislada e individual, sino en relación con el contexto en que la persona vive, en que se ha producido una ruptura de armonía, de equilibrio. En este caso, por la inhalación del olor del aire que exhala el cadáver, es decir, un organismo muerto, que produciría un efecto similar en el enfermo si no se lo cura, si no se lo enfrenta adecuadamente con rapidez. Es una enfermedad que puede llevar directamente a la muerte. Por eso es que es necesario que adviertan rápidamente de qué se trata y si es tratado inadecuadamente durante varios días en el hospital, se expone a una situación muy difícil de superar. Y acá vamos a lo que quedó pendiente de antes. En la concepción andina, la persona, cada uno de nosotros, está en relación con fuerzas, con seres que conviven con nosotros en distintos planos, digamos, de la realidad. Están, por un lado, los personajes sagrados, que tienen poderes muy superiores a los nuestros y que ustedes deben haber visto cuando estudiaron el texto de García Gual en referencia a los mitos. Son esos seres poderosos que no solamente son seres parecidos a los humanos, antropomórficos, sino que también son fuerzas de la naturaleza. A estos los podemos ubicar en un plano superior de la realidad. Ahí están también, por ejemplo, los santos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la figura de Santiago, que es el dueño del rayo. En el mundo en el que nosotros vivimos,
y en el que se ubica el enfermo, en el caso de los textos que hemos visto, ese mundo es el cotidiano, en el que nos movemos habitualmente, en el que desarrollamos nuestra vida de todos los días, el mundo de los objetos que percibimos, que tocamos, que manejamos, de los encuentros con los amigos, los familiares, etc. Y hay un tercer plano de la realidad, un tercer nivel, que es el de lo interior, el de lo subterráneo, que les decía cuando mencioné los sapitos, el nivel y los difuntos. El nivel al que van a ir a residir los difuntos. Pero en el pensamiento andino, ustedes saben muy bien que los difuntos no se quedan para siempre ahí y solamente allí, porque hay una época en que nos visitan, en que conviven con nosotros. Pero este plano es un lugar, un espacio, en que también habitan fuerzas sobrehumanas. Es un lugar en que la Pachamama tiene mucho poder, pero la Pachamama está cargada de energía vital, y estos seres sobrehumanos también lo están. No vamos a confundir estos tres planos de la realidad con el cielo y el infierno cristianos. No son esos espacios, no tienen esas características. Si los viéramos desde una concepción cristiana, diríamos que en este espacio subterráneo es el de los diablos, el del infierno, el del castigo. No es así. En esta concepción no es así. Es un espacio peligroso, sí, porque en él habitan seres con una enorme fuerza, un gran poder con el que hay que saber cómo relacionarse. Y entonces, en lugar del término diablos, sería más apropiado utilizar el término sagras, que son esos, espíritus poderosos. Entonces, el enfermo tiene que convivir en equilibrio, no solamente con los otros seres humanos y con las distintas criaturas de la Pachamama, del plano de su realidad cotidiana, sino que también tienen que mantener una relación equilibrada con los seres de estos otros dos niveles de la realidad. En nuestra quebrada y puna, no hemos encontrado nosotros testimonios de que estos seres estén aislados en el espacio que les correspondería habitar, sino que se encuentran con nosotros, a veces en un periodo especial, pero es permanente la posibilidad de encuentro que tenemos con ellos. Por eso hay que saber cómo relacionarse, cómo tratarlos, siempre con respeto. Es la forma de no producir episodios que sean traumáticos y que desequilibren. ¿Tenemos otro? Bueno. Sería interesante que ustedes pudieran consultar otros relatos y comparar y relacionar. Porque este proceso que hemos hecho, empezar por un relato, detectar algunos índices, digamos, algunos símbolos importantes, y luego buscar otros textos en que aparecen prácticamente los mismos indicios, los mismos símbolos, es justamente lo que hace un intento de interpretación hermenéutico. Porque vamos a tratar de interpretar, que eso significa hermenéutica, ¿no? El esfuerzo de interpretar, relacionando un texto con otro y produciendo un ejercicio de lo que llaman los lingüistas, los literatos, intertextualidad, es decir, la vinculación de varios textos, en este caso en relación con el tema que nos ocupa.
Y nos quedó algo todavía sin aclarar de estos textos. Se refieren al animal negro y se refieren a una manta negra con la que se envuelve al enfermo. Algún significado debe tener el color negro. Y justamente en el pensamiento andino se lo relaciona con lo que se llama kuti, es decir, la posibilidad de producir un retroceso de la enfermedad en este caso y una vuelta al estado de salud. Entonces, como ven, ninguno de los símbolos, ninguno de los indicios que nos ha llamado la atención en estos textos es sin importancia. Todos tienen una importancia fundamental, pero para poder entender su significación es necesario realizar una tarea de interpretación, que como les decía, es esto a lo que se dedica la hermenéutica. Pero este es un proceso, es imposible entender el sentido o los sentidos, porque siempre son varios, de los símbolos sin un proceso de interpretación, de acercamiento gradual. Cada uno de los textos que hemos visto puede ser calificado como una situación de habla. De hecho, cuando se narran oralmente, están acompañados por gestos, por tonos de voz que nos ayudan a interpretarlo. En el caso de la escritura, no los tenemos. Pero de todos modos son una situación de habla, como puede ser cualquier gesto, una mirada, un baile, bueno, múltiples, una imagen, múltiples formas de manifestación, de actos de comunicación. Pero esa situación de habla, en la que trato de comunicarme con otro, se da en un contexto. No es lo mismo que yo hable de estos temas con personas criadas en una cultura andina, que saben más que yo del tema, que con alguien que viene, por ejemplo, de culturas de grandes ciudades en las que a lo mejor nunca escuchó sobre estos temas. No es lo mismo que yo haga un gesto con mi mano, levante la mano en el medio de una clase o en la calle para llamar a un taxi o para saludar a algún conocido o en el medio de una manifestación de protesta. El gesto puede ser similar, pero el significado es distinto según el contexto. Y también es distinto según el horizonte de comprensión de cada cultura. Porque, por ejemplo, el levantar las dos manos con las palmas hacia arriba, en una esquina de una ciudad puede interpretarse como que estoy pidiendo limosna. Pero en una cultura en que se practica el Islam, ese gesto de levantar las manos con las palmas hacia arriba y ahuecadas es señal de contacto con la divinidad, con Alá. Es un gesto que se hace, es un ritual durante la oración. Entonces, estas tres cuestiones, la situación en que hablo, en que me comunico, el contexto en que se da esa comunicación y el conjunto de creencias, de valores que conforman el horizonte de comprensión, están presentes en cada acto. Varían de distinta manera, a veces con más velocidad, como en el caso del habla, a veces más lentamente, como es el horizonte de comprensión. Pero en todos los casos requiere poder entender e interpretar los sentidos de lo que la persona con la que me comunico me está diciendo, requiere el esfuerzo de interpretación. Por ejemplo, ustedes, futuros profesionales de la salud, trabajando en una sala, en una salita, en La Quebrada, en La Puna o en el mismo San Salvador, en que haya población que acuda a esa salita que tenga origen andino. Bueno, llega una señora preocupada y le dice, mi hijo está asustado. Creo que mi hijo está asustado. ¿Qué hacen ustedes?
le dan un tafirol y que se vaya a descansar, o entienden la preocupación que les está manifestando la señora y a quién tienen que enviar a la señora y al niño para que la terapia que lo cure sea efectiva. Esta es una cuestión que no solo radica en una técnica de interpretación, sino en una base fundamental que es la del respeto. El respeto hacia el lugar en que el otro se ubica y el respeto a lo que me está diciendo, y por eso la necesidad de ese esfuerzo de interpretar. De lo contrario, me cierro a la comunicación. Me quedo encerrado en mis prejuicios, en lo que yo entiendo. Pero cuidado, que la cultura en la que yo me he criado no es la única. Entonces es necesario abrir puertas de comunicación con otras personas que se han criado en otras culturas que son tan válidas como la mía. Sigamos un poquito. Entre los autores que estoy siguiendo para entender de qué se trata la hermenéutica, uno de ellos es Paul Ricoeur, otro es el que está citado en este diagrama, en este esquema, que es Habermas, Jürgen Habermas. Habermas está planteando, bueno, Habermas también tiene una gran influencia fenomenológica, ¿no? Pero es una corriente de la que no nos ocupamos en la materia. Está planteando que la cultura se organiza en tres planos. Uno real concreto, empezamos por abajo, uno real concreto, que es el que percibo en la cotidianidad, las conductas, los objetos, los bienes, las cuestiones pragmáticas que diariamente tenemos en cuenta, las prácticas que desarrollamos, las formas de cocinar, de hablar, de sentarnos, etc. Un segundo plano, que no aparece tan fácilmente, pero que está presente, es el de lo emergente. Esto es el de los relatos que fundan sentido de lo que yo hago. Las técnicas, el saber cómo hacer. Las terapias, por ejemplo, son un saber que no comparten todos los miembros de una comunidad, hay especialistas en ellos. Las normas, de acuerdo a las cuales me comporto, y las identidades que son asumidas por los sujetos de ese grupo, de esa cultura. Pero hay un plano más profundo, del que muy difícilmente hablemos, porque está en un nivel prereflexivo, lo tengo incorporado en mi actuar, en mi pensar, en mi sentir, en mi imaginar, en mis gustos. Y ese es un plano de consensos sociales a lo que los hermeneutas llaman mundo de la vida, y que van a ver más explícitamente en el texto de Salas Astrain que va a trabajar el profesor Mario. En ese nivel, digamos, en ese nivel profundo, interiorizado, en ese mundo de la vida, es que se produce mi experiencia del mundo. O sea, desde ese conjunto de creencias, de valores, interpreto desde ese conjunto de valores que forman el mundo de la vida, es que sé que debo hacer de tal manera. Allí se producen también o se interiorizan las redes de interacciones y los valores. Esas redes de interacciones se construyen teniendo en cuenta valores, que no pongo en duda, que pongo en práctica directamente. Y ahí se dan los procesos de socialización que implican la posibilidad de autoidentificarme como sujeto individual y social. Muchas de nuestras conductas nos parecen obvias y como que no pueden ser de otra manera. Sin embargo, si tratamos de hacer a un lado nuestras certezas, estas dejan de serlo muchas veces y nos preguntamos por qué no puede ser, por qué no puedo actuar de otra manera, diferente a en la que lo hago.
como puede pasar en otras culturas y como pasa en otras culturas. Entonces, siempre en hermenéutica, si queremos ser exitosos en el sentido de avanzar en procesos de interpretación, tenemos que tratar de descubrir la mayor cantidad posible de nuestros prejuicios, es decir, de los juicios elaborados aceleradamente o de los juicios que no admiten críticas, y justamente someterlos a críticas, someterlos a otra mirada. Pasemos un poquito más. En una sociedad que funciona normalmente, nosotros adquirimos saberes culturales, renovamos la forma del saber que es legítimo en esa sociedad y reproducimos ese saber de manera eficaz porque nos resulta útil en la relación con los demás. Entonces inmunizamos un núcleo de valores que se transforman en permanentes y coordinamos acciones cuya validez es reconocida por nosotros y por los demás. Se reproducen entonces los patrones de pertenencia cultural, social y cultural, sí, también. Nos reconocen como miembros del grupo. Internalizamos esos valores y formamos con ellos nuestra identidad. Continuemos. Pero ¿qué pasa si esos procesos de reproducción cultural y social se ven interrumpidos? Por ejemplo, en la actualidad, en que si bien ya no estamos en una etapa tan dura de las medidas restrictivas para preservarnos de los contagios de COVID, estamos de todos modos viviendo y relacionándonos de una manera diferente a como lo veníamos haciendo. Esa forma de relacionarnos que teníamos antes, de los abrazos, de los besos, no es que ha perdido sentido en nuestro caso, pero ha perdido actualidad. No podemos hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando en ejemplos de hechos históricos, nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, desaparece repentinamente? En el caso de una guerra, de una invasión, en el caso de la invasión a América por España y la destrucción de las culturas originarias, o en el caso de las invasiones contemporáneas de Estados Unidos a países de Medio Oriente, lo que veníamos valorando, las prácticas que veníamos realizando pierden sentido y dejan de ser legitimadas porque ya no tienen sentido, ya no son eficaces. Entonces sufrimos una crisis profunda de orientación, no sabemos qué hacer. Esto hace que haya inseguridad, perturbaciones de la identidad colectiva, como pasó en la zona durante muchísimos años, en que nadie se reconocía como indígena, porque esto era una marca denigrante, impuesta por otra sociedad que es la que tiene el poder. Se produce una anomia, una pérdida de normas y una alienación de la persona que no encuentra sentido en lo que hacía, en lo que sabía. El término de alienación lo pueden vincular con lo que han visto de Marx. Hay una ruptura entonces de las tradiciones, ya no se reconocen como válidas. Hay una pérdida de motivaciones, de motivación de vivir. Y sobrevienen enfermedades de diversos tipos, la persona se aísla, no se puede comunicar. Esta necesidad de interpretación, perdón, de lo que los otros hacen, de lo que los otros dicen, de cómo los otros viven, no produce el llegar a un punto final, a una meta en que sepamos la verdad de todas las culturas. Esto no es así. Lo que se hace es avanzar paulatinamente en acercarnos a lo que los
demás entienden, dicen. Y en hermenéutica no podemos decir esto es verdadero o esto es falso tajantemente. Lo que podemos hacer es lograr una congruencia cada vez mayor entre lo que el texto nos dice y lo que interpretamos. Y esto lo vamos a poder hacer haciendo ese esfuerzo de vincular un texto que nunca puede ser interpretado integralmente separado, aislado, sino relacionando un texto con otros textos mediante el ejercicio de la intertextualidad y ellos con el contexto y lograr algún atisbo de conocimiento, de acercamiento al horizonte de comprensión de personas criadas en otras culturas. No sé, Luis, si ya estamos en tiempo. Sí, ya estamos. Bueno, entonces cerraremos acá. Lo que tenemos que recordar es que siempre una comunicación intenta decir algo a alguien, es decir, ninguna es para sí misma, no se cierra en sí misma, por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que el otro me está diciendo, ubicarme no en mi lugar, sino en el lugar del otro y tratar de interpretar lo que me está diciendo. Bueno, con esto cerramos. Espero que haya salido bien.